Volvimos a ganar a pesar de todo lo que hicieron de manera ilegal, como lo han hecho en otros estados, PRI, PAN, igual. Aquí el PRD compraron votos y entregaron migajas y les ganamos de nuevo. Yo mañana voy a informarles con más precisión, con más detalles y desde luego con datos. También les adelanto el agradecimiento. Así, mi abrazo fraterno a todas, a todos los que confiaron en candidatos de Morena, los que confiaron en este movimiento, en este partido, que es la única esperanza para el pueblo de México. Así, mi abrazo fraterno a todas, a todos los que confiaron en candidatos de Morena, los que confiaron en este movimiento, en este partido, que es la única esperanza para el pueblo de México. Así. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Laura Susana Ruelas Fernández y estamos llevando a cabo una transmisión en vivo a través de las redes sociales siguientes: Twitter, Instagram, Facebook, Periscope, YouTube. Gracias por acompañarnos desde donde quiera que tú te hayas conectado. Comparte este programa. Va a ser un programa de mucho interés, de mucho debate, de quitar muchas telarañas, de dar mucha información que está sustentada. Se les otorgarán todas las referencias, se les va a entregar, se les van a dar todas las ligas, en fin, y además vamos a hablar con un profesional y con una persona con una ética y una carrera intachable. Hoy, bueno, ustedes saben, por años me ha tocado el privilegio de hacer televisión, de conducir diferentes programas, tópicos de distintos tipos. He entrevistado a muchas personas y este programa tiene un toque y un sentido sumamente especial. Lo hemos hecho con un alto sentido de responsabilidad, en conciencia de lo que está pasando, y debo decirles que lo teníamos pensado llevar a cabo la siguiente semana. Sin embargo, a partir de todos los acontecimientos que hemos visto, que se desataron, que se generaron en nuestro país, en México, decidimos adelantarlo. Platiqué con nuestro invitado, el licenciado, y me dice, le dije, esta semana hay mucha noticia, me dice, yo creo que lo vamos a adelantar, pues lo adelantamos. Entonces, corrimos y aquí estamos. Tengo el gusto de presentar a ustedes para desarrollar este tema y ahondar en él, y por favor, siéntanse con toda la libertad de comentar lo que ustedes quieran a partir de este momento. El video se quedará en redes, por favor, bienvenidos sean. Tengo el gusto de presentar al licenciado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea. Él es un abogado y conferencista nacido en la Ciudad de México en 1975. Casado, padre de familia y actualmente radica en León, Guanajuato, donde está ahí desde hace 25 años. Tiene estudios en Derecho Común, Derecho Constitucional y Derecho Corporativo, maestría en Educación Superior y maestría en Ciencias de la Familia. Se ha especializado en Derecho Internacional, Empresarial y Ciencias Políticas. Ha sido académico y profesor universitario por casi 2 décadas. Como abogado e investigador ha escrito múltiples artículos de temas de derecho, historia constitucional de México, masonería, defensa de la vida y la familia, nuevo orden mundial, que hoy está tan tocado en todas las redes, geopolítica en Latinoamérica y fenómenos socioculturales en México. Es consultor de diversas instituciones y grupos políticos en México y asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ha impartido decenas de cursos y cientos de conferencias a lo largo del país. Trabaja activamente en la difusión de la cultura política en redes sociales y a través de sus escritos, artículos y pensamientos. Es una de las voces críticas y también más criticadas y de mayor conocimiento en la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sé, Manuel Andrés López Obrador, y los gobiernos adheridos al Foro de Sao Paulo en Latinoamérica, también hoy creo Foro Puebla. Quiero decirles, antes de darle la bienvenida al licenciado Gallardo,
que aunque pudiera parecer que este programa va a tener un toque de religioso, no será así. Estamos convocando a todas las personas que quieran y se interesen y sientan ese amor por nuestra patria, por nuestra nación, por nuestro querido México. Bienvenido, licenciado Gallardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por cedernos este tiempo. Laura, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, al equipo técnico que también nos hace el favor de apoyarnos. Así es, muchísimas gracias a todos ellos, estos hechos de veras con el amor y las ganas y el respeto que esto merece. Y bueno, es un tema que elegimos polémico por demás, o por más polémico. De hecho, cuando hicimos la cápsula y comenzó a regarse o a compartirse en las redes, no faltó una amiga que me dice, oye, nada más la mandé y ya me bombardearon, ya me dijeron que López Obrador no es masón, que es pura gente preparada, inteligente, y este señor así, así, así. En fin, recibimos cualquier cantidad de comentarios y yo nada más quisiera enmarcar esto, licenciado, porque sé que su conocimiento es vasto. Quisiera Gracias. Que nos explicara, antes de entrar al tema de la masonería, porque ¿qué es la nación? ¿Qué es la patria? ¿Qué entendemos por patria, por nación y por la Constitución? Y a partir de ahí irnos en una serie de cosas y preguntas que tengo para usted, pero si podemos partir de estos conceptos, porque hablamos mucho de la nación, la patria, la Constitución, pero ¿realmente conocemos lo que esto significa, lo que representa y lo que está sucediendo en el momento? Por favor, licenciado, el micrófono es suyo. Sí, como no, Laura, pues nuevamente gracias por la invitación. Bueno, son digamos, conceptos fundamentales, lo que tú acabas de mencionar, los conceptos fundamentales que toda persona que vive en un país, en un estado, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos hoy viven en estados libres y se nos enseña desde que somos chicos, pues, estos conceptos, aunque luego ciertamente ya no los tenemos muy claros. Por ejemplo, yo siempre tomo como referencia para explicar el término nación, que es uno de los que tú me preguntabas. Hemos oído, por ejemplo, de la nación judía, ¿no? Los judíos que están dispersos por todo el mundo, pero no es lo mismo cuando decimos país, que cuando decimos territorio, que cuando decimos nación, que cuando decimos identidad patria, ¿no? O patriótica. La nación es el conjunto de costumbres, tradiciones, creencias, todo lo que nos da una identidad como personas que nacieron o que pertenecen, ¿sí?, a un lugar. Esto es la nación mexicana. Somos en este momento podríamos decir somos 129 casi millones de seres humanos que vivimos dentro del territorio nacional de México y más o menos 39 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana. La nación mexicana no son solamente los que viven en México, sino la nación mexicana es todas aquellas personas que se identifican como mexicanos, que pertenecen a la cultura mexicana. Eso es la nación mexicana. De ahí viene el término nacionalidad, ¿sí? Pero la nación mexicana es el conjunto de todo eso, de lo que nos hace mexicanos. Una persona de Mozambique, de la India, de Vietnam, no sabe quién es Pedro Infante, no conoce a Luis Miguel, nunca ha oído el himno nacional mexicano, y todo eso son los elementos que componen la nación mexicana. De acuerdo, entonces la nación es todo aquello que nos da identidad, en parte, pero en particular no estamos hablando de un territorio, sino de la nacionalidad y todo lo que esto le rodea. ¿Qué es la patria, licenciado? ¿Qué es la patria? Bueno, la patria es un elemento intangible, pero que es precisamente la que nos da la identidad como miembros de una nación. Esto es, la patria es el país en el que nacemos y todo lo que significa, todos los signos que nos, digamos, nos hacen que nos identifiquemos. Claro, precisamente la patria es el país en que nacimos con el conjunto de todas sus tradiciones, de todos sus signos, de toda la simbología, de todas sus creencias, de toda la tradición de este andamiaje cultural que viene detrás. Cuando nosotros crecemos en un país, pues obviamente entendemos lo que es la patria, ¿no? La patria es primero, decimos en México, ¿no? O sea, primero el país, el bien común, primero mi raza. Eso es la patria, algo que a nosotros los mexicanos particularmente se nos enseña en las escuelas a honrar, a respetar y a amar desde niños.
el respeto a la patria. ¿Cuántos de nosotros no se escuchaba el himno nacional en nuestras casas y nos levantaban para que de pie escucháramos el himno nacional porque estábamos delante de la bandera, que es uno de los símbolos de la patria, ¿no? Entonces, la patria es, pues es de alguna manera esta identidad que tenemos, pero es nuestra madre, es el país donde nacimos e insisto, todos los signos que nos identifican con ese país. Okay. Hablando entonces de signos, símbolos, todo eso que nos da identidad, estamos hablando de nuestro lábaro patrio, estamos hablando de nuestro himno nacional, 2 colores de nuestro lábaro patrio, el escudo nacional, todos estos grandes, híjole, no los quiero llamar siquiera símbolos, para mí, ¿qué les digo? Tienen a la fecha, tú escuchas el himno nacional, estás viendo una pelea, te pones de pie, bueno, hay quienes lo hacemos y nos ven ridículos, pero bueno, es algo que te enseñan desde que estás en la escuela y son las cosas que hemos ido perdiendo poco a poco. Esa es parte de la gran preocupación que personalmente tengo y que le ha dado también sentido a esta emisión que les estamos llevando a cabo. Entramos sobre todo en esta parte porque eso es lo que nos va a llevar a lo que ahorita vamos a tocar. Esto es lo que nos hace mexicanos. Y hay otras cosas que tienen que ver con nuestros principios, con nuestros valores. Ajá, y no necesariamente valores religiosos, ni estamos hablando de cultura per se. Así es, cultura. No tengo nada en contra de la religión, solamente quiero que comprendan nuestro auditorio que si bien es cierto que México es mayormente, porque yo también soy católica, hay muchas otras religiones y muchas otras prácticas que cada quien tendrá la suya y hay que respetarla. Sí, solo sí, no agredes a los demás, sí, solo sí, estás por la vida, en fin, toda esta serie de cosas. ¿Hacia dónde vamos ahorita, licenciado? El tema de nuestra religión, una religión que no es de ahorita, ni es de ayer, ni es de antier, el tema de la creencia religiosa, porque es parte de lo fundamental que vamos a tocar con relación a la masonería. ¿Qué tanto tiene que ver esto en el tema de la nación mexicana? Ok, específicamente el tema de la masonería no es un tema religioso, es un tema sociocultural, o sea, es un tema histórico, o sea, propiamente porque la masonería no es una religión. Y es un tema sociocultural que nos interesa a todos los mexicanos porque, pues bueno, tú muy bien lo dijiste, ¿no? El 80% de los mexicanos profesa una religión que es la católica, pero pues hay más de 70 religiones hoy legalmente constituidas en México, funcionando, y pues tenemos muchas creencias diversas, pertenecemos a distintos credos, pero en tratándose de la nación, ahí sí somos ciudadanos todos, y ahí sí somos mexicanos el 100%, esto sí es un símbolo de identidad que nos une a todos, porque la fe no es algo que una a todas las personas de un país. En cambio, la nacionalidad, ¿no? Y todos los temas concernientes a la realidad de su país, a las necesidades, pues todo esto sí nos atañe a todos y nos debería de preocupar a todos. ¿Por qué el tema de la masonería es importante? Porque es parte de la historia de México. Es parte de la historia del mundo occidental, pero en México particularmente, la masonería como una agrupación pues ha tenido una importancia bastante severa. O sea, no se puede entender la historia de México sin conocer la historia de la masonería en México y obviamente la actuación de los masones en los cargos de decisión, los cargos políticos, públicos, a lo largo de los 200 años de historia independiente del país. Esa es la realidad. Son historias que van de la mano propiamente, ¿no? Sí, entendemos, y claro, la masonería no es una religión, sin embargo, la gente la podemos confundir, igual que el tema de los Rosacruces, igual que el tema, son logias, son sectas, son prácticas, pero no son religiones per se. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Vamos al tema ya vimos que es la nación, que es la patria. Ahora, ¿qué es nuestra constitución? ¿Qué significa que tengamos una constitución como la que tenemos en México y que, bueno, es la que garantiza o debería garantizar la sana convivencia, los derechos, en fin? ¿Qué es la constitución, licenciado? Perfecto. La constitución, pues nosotros recordamos, en la escuela nos enseñaron, es la Carta Magna. ¿A qué se refiere con la constitución? La constitución es el documento donde se especifica la forma de vida de un país, cuáles son los derechos y obligaciones de sus ciudadanos, cómo está integrada la administración de ese país, la estructura política de ese país. Es el documento del cual emana toda la vida pública, incluso también se determina la vida privada de un pueblo.
Todos los estados modernos tienen constitución, o sea, tienen una constitución. La gran mayoría, claro, vivimos en un mundo donde hay muchos mundos, en el mundo occidental, donde los estados de derecho, las democracias, es decir, los sistemas parlamentarios, son lo que más podemos observar. Pues estos países todos tenemos, bajo esta tradición, una constitución. El caso de México, que es un país independiente ya de manera formal desde 1824, tiene 3 constituciones. La primera, que fue cuando se fundó el país, la Constitución de 1824, una constitución de tipo, dirían ahora, conservadora, una constitución que reconocía a la religión católica como la religión oficial de México, que tenía un poder muy central en la capital y que tenía, en ese momento recuperaba, digamos, la ideología de la época, básicamente. Recordemos que estamos hablando de un momento de la historia, 1824, donde pues no existía ni siquiera la separación iglesia-estado. O sea, todavía en México, por ejemplo, no se habían dado las leyes de reforma, que vinieron 30, casi 40 años después. Entonces, esa fue la primera constitución con la que iniciamos nuestra vida independiente. Después vino otra constitución en 1857, que ya fue una constitución hecha precisamente por la masonería, una constitución de corte liberal, una constitución que acotaba muchísimo el poder, no solamente de la iglesia, sino de cualquier otra institución. Es decir, era una constitución que centralizaba el poder del Estado y que además le permitía controlar muchos aspectos de la vida pública, no nada más desde el punto de vista tributario, sino desde el aspecto de las leyes, desde el aspecto de la organización pública, de la libertad de expresión, de la libertad de agrupación. Esa fue nuestra segunda constitución, que fue para ubicar más o menos al auditorio en el tiempo de Juárez, de Benito Juárez. 1857 la segunda constitución, una constitución, insisto, diferente, una constitución donde ya se plasmaron lo que era el ideario de principios de los masones del siglo XIX. Y finalmente, pues México, entre muchas luchas, llega a una tercera constitución después del movimiento de la Revolución Mexicana, y esta constitución es la que actualmente tenemos, de 1917, que ya cumplió más de 100 años, y es una constitución a la que, bueno, le hemos hecho prácticamente 700 reformas desde entonces. Es una constitución que ha sufrido muchísimos cambios, pero que en esencia se sigue conservando como una constitución federal, una constitución liberal, una constitución donde hay separación iglesia-estado, y que nuevamente, bajo el gobierno de Venustiano Carranza, que era entonces el presidente de la República, se consagraron los principios que perseguía la masonería internacional, que fue la que suscitó el movimiento de revolución en México y en otros países, y que finalmente ellos son los creadores del Estado como lo conocemos, o sea, los inventores de la división de poderes, ¿no? Judicial, legislativo, ejecutivo, y además de la estructura del Estado, como hoy nosotros lo conocemos, federación, estados y municipio. Bueno, pues esa constitución es la que seguimos teniendo vigente, e insisto, llamamos la Carta Magna, es el libro de donde nace toda la vida de un país, donde está la regulación jurídica de cómo vive un pueblo. Tocó un punto sumamente importante, que fue digamos, la participación del grupo masón, sí, de la masonería, sí, desde la segunda constitución. O sea, esto no es nuevo. Esto sí, no es nuevo. No. Y ciertamente, pero eso no te lo enseñan en la escuela. En la historia de México no se puede entender, o no sería lo que es hoy, si la masonería o el grupo masón no hubiera participado a lo largo de la historia de nuestro país. Y estamos hablando de tiempos, pero estamos hablando de siglos, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, cuando México surgió como país independiente, cuando nos separamos, dejamos de ser la Nueva España y nos convertimos en un país independiente, nos separamos de la corona española, pues ya la masonería existía, ya la masonería venía operando, sí, y venía de Europa, y evidentemente, pues en México tenemos 2 siglos de tradición de venir recogiendo la moda del pensamiento más moderno de Europa y de los Estados Unidos, ¿no? Okay. La masonería realmente como movimiento ya existía, y muchos de los cambios políticos que se han hecho en México han tenido que ver con decisiones que se toman dentro de las logias masónicas. La masonería funciona a través de logias. Entonces,
han fundado en México, por ejemplo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Manuel Andrés, pues, que es su verdadero nombre. Por favor, y ahorita platicamos de eso, por favor. Sí, Manuel Andrés López Obrador, él pertenece a un rito que hay dentro de la masonería, de estas corrientes diferentes que tienen, que se llama Rito Nacional Mexicano, que es una logia fundada por ahí del año 1825, imagínense, o sea, en el mismo momento en que la nación mexicana empezaba a ser independiente, y esta logia masónica, esta corriente de la masonería de Rito Nacional Mexicano, fue la masonería que se hizo para México, es decir, que ya no era la masonería escocesa, la masonería francesa, ya eran los masones que se habían independizado de los españoles y que en ese momento estaban tratando de unir a las diferentes logias que venían de Europa y que ya se habían abierto en México con los criollos. Entonces, es interesantísimo conocer todo esto, porque Andrés Manuel López Obrador, él pertenece a la masonería, pero pertenece a una tradición masónica que agrupa a otras logias y es la tradición del Rito Nacional Mexicano al que él pertenece. Por eso no es extraño que Andrés Manuel López Obrador haya hecho este pacto, por decirlo así, y haya traído a gente del PRI, del PRD, incluso del PAN, pero invita a gente de logias masónicas. O sea, realmente lo que hoy tenemos es 100% un gobierno de masones en México, como probablemente en la historia del país nunca lo habíamos tenido, porque siempre había la mezcla de los grupos. Esta lucha entre históricamente liberales y conservadores, pues tiene más de 150 años en México, pero nunca como hoy, Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue convocar a personas de las logias más importantes. Pongo un ejemplo para ubicar a la gente en la historia reciente de México. Enrique Peña Nieto, que obviamente también pertenece a la masonería, que es priista, él pertenece a la logia Atlacomulco, a la logia del Estado de México, que es una logia masónica de las más importantes del país, pero no es de la misma logia que Andrés Manuel López Obrador. Ahora entenderá la gente por qué hay golpeteos tan fuertes en México entre grupos de poder y no es otra cosa que logias, o sea, se están peleando entre las logias en México. Licenciado, vamos a entrar en el tema de la masonería, pero me gustaría comenzar de la A para llegar a la Z. Sí, cómo no. Hay mucho run, mucho radio pasillo, mucho chisme, podemos decir, y mucho respecto al tema de la masonería. ¿Qué es la masonería? Hablemos de los grados, el grado 33, hablemos de qué es la masonería para aquellos que no han escuchado hablar. Vamos a quitar telarañas y vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. La masonería es una agrupación histórica, ¿sí? Que ya tiene varios siglos. Es una agrupación iniciática que tiene ciertos signos, que tiene ciertas creencias. Al ser de corte iniciático, pues podríamos denominar lo que es una secta. ¿Qué es iniciático? Perdón, ¿qué es iniciático? Iniciático es que te inicias como masón, es decir, vas obteniendo grados, haces juramentos. O sea, juras como masón y juras mantenerte fiel a los principios de la masonería. Lo que es la iniciación, que le llaman. Claro, la iniciación, hace ciertos ritos. De hecho, para obtener ciertos grados en la masonería, a los primeros grados se refieren al estudio, pero ya según el tipo de rito, cambian los, por ejemplo, no toda la masonería tiene los mismos grados. A la que pertenece Andrés Manuel López Obrador tiene 7 grados nada más, no 33. Hay otras que sí tienen 33 y conforme va subiendo, tienes que cumplir ciertos requisitos y, pues digamos, respetar ciertas fórmulas, ciertos formalismos que tienen ellos para poder acceder a un nuevo grado, ¿no? Entonces, pero es una agrupación internacional, una secta iniciática, es de carácter gnóstica, hay que decirlo claramente, y ocultista. O sea, esto no tiene nada que ver con la tradición judío-cristiana. Expresamente, los masones tienen una mentalidad como libres pensadores, ¿sí? Son muy en favor de la ciencia, pero son muy en contra de todo aquello que la ciencia no prueba. Por eso es que su enfrentamiento tan fuerte con todo el sistema religioso en el mundo. De hecho, también sabemos que Mireles pertenece a la masonería. Sí, hasta presume su anillo. Claro, vamos a entrar a uno de los videos que nos hizo usted el favor de darnos como referencia. Sí, la pregunta, ¿Manuel Andrés López Obrador es masón o no es? Vamos a este video. Sí.
¿Cuál es la presencia de la masonería actualmente? Porque en algún momento, cuando hizo la viva el presidente a la Gran Fraternidad Universal, le tupieron de que era masón. No es masón. Es masón, se inició en la logia, tengo entendido, por la Gran Logia de Tabasco, Restauración. Ok. Yo llevé una excelente relación con el señor presidente López Obrador cuando fui ya por tercera vez diputado local, antes asambleísta, y el jefe de gobierno. Ok. Hacemos una reunión masónica que no puede negarse, está grabada ahí mismo, en el Salón Juárez del gobierno de la ciudad. Okay. Y le entregamos una espada flamígera, Okay. que es la espada de la virtud, del poder que castiga o que premia, y que solo el jefe de la masonería puede mantenerla. Y está en el libro de la ley. La espada flamígera tiene un significado. Entramos a su oficina y dijo: esta espada estará en mi credenza para que siempre recuerde que soy liberal. López Obrador lo hizo en el Congreso de la ciudad. Atrás, Benito Juárez. Claro. Son dos caricaturas que tenía en su despacho el actual presidente. Bueno, pues creo que con este video no tenemos duda, licenciado, y aquellos que tengan duda, bueno, pueden hacer, por favor, compartan el programa para que puedan conectarse con nosotros en vivo. Nos interesa mucho tener sus comentarios, conocer sus dudas, conocer, porque como les comentamos en la cápsula promocional, creemos que esto va a dar para más y lo que queremos es que ustedes conozcan toda esta información y tengan el sustento, tengan el respaldo jurídico, histórico. Para eso tenemos aquí, y gracias nuevamente, licenciado Mario Gallardo Mendolea, por acompañarnos. Seguimos entonces, después de este video, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuántas personas hay dentro de estas logias? ¿Y por qué están tan fuertemente arraigadas ahorita? ¿Y qué tiene que ver la masonería con el comunismo o el socialismo que se quiere implantar en México? Porque es clarísimo que para allá vamos. Ayer, y voy a hacer esta referencia, el licenciado Pedro Ferriz Guantier hizo una pregunta muy fuerte en sus redes sociales, que si supiéramos que México va directo al socialismo, si propondríamos o promoveríamos, estaríamos de acuerdo en un golpe de Estado. Fue muy fuerte la pregunta que hizo don Pedro Ferriz de Con. Yo, por supuesto, que dije, claro, si la mayoría de los mexicanos no estamos de acuerdo en eso, claro que vamos. Estamos hablando de 129 millones, más 39 en Estados Unidos, y votaron, dicen que 70 millones por él. ¿Qué pasó con todos los demás? Tenemos que votar, tenemos que hacernos escuchar. Adelante, licenciado. Sí, como no, bueno, primero que nada no quisiera desperdiciar la oportunidad. La persona que vieron el auditorio en la entrevista es Manuel Jiménez Guzmán, que es maestro masón, es el líder. Fue durante muchísimos años el líder a nivel nacional de las logias masónicas. O sea, esta entrevista se la hicieron al masón de más alto grado en México durante 2 décadas y que incluso ha sido también el presidente de las logias a nivel latinoamericano, Manuel Jiménez Guzmán. Y ahí está, ahí lo dice. Mucha gente dice, bueno, mucha gente incrédula dice, esto no puede ser posible. El presidente es cristiano, incluso se ha inventado esto de que se piensa que Andrés Manuel López Obrador es evangélico, porque en un par de entrevistas cuando andaba en campaña, le preguntaron, él dijo que era cristiano. Bueno, Andrés Manuel López Obrador no pertenece a ninguna iglesia cristiana, ni nunca ha pertenecido. Él se inició en la logia masónica de Tabasco y toda su vida ha pertenecido a la masonería. Es decir, incluso si la gente lo busca en internet, él habla diciendo que le gustan los principios del cristianismo e incluso muchas veces, de manera demagógica, ha invocado no solamente partes de la Biblia, sino que ha evocado frases del Papa Francisco. La realidad es que él no es, insisto, no es cristiano, o sea, no es cristiano fuera de la Iglesia Católica y tampoco es católico. De hecho,
el video con el que se arrancó el programa, este abrazo, este saludo que él dio, pues era un mensaje claro para la masonería, ¿no? Ay, qué bueno que me Dándole dices, Oli, porque yo a veces le hago así también, y no, Sí, el signo de pues, ellos es el signo de ellos, ya cuando uno estudia estos temas, la forma de saludar de ellos, incluso la forma de ponerse la mano en el saco cuando les van a tomar la foto presidencial, es precisamente para evidenciarse de que cuando son se masones. saludan entre sí Cuando también. se saludan entre sí. Sí, era lo que hablamos al principio del programa, son todos los signos. O sea, Andrés Manuel López Obrador es un hombre que cumple con todos los signos de manera pública de la masonería. El auditorio se ha de recordar el año pasado cuando dijo viva la fraternidad universal en pleno grito de independencia. Eso. Eso fue un reconocimiento público que era una arenga, un viva que nunca un presidente había dicho, pero él lo dice ¿por qué? Porque él es un promotor, es un líder masón. Manuel Jiménez Guzmán en el video lo decía, le entregaron la espada en el Teatro Benito Juárez cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, que es el más alto grado, es decir, lo nombraron masón grado 33, honoris causa, por el puesto político que alcanzó. El líder moral de la masonería en México es Andrés Manuel López Obrador. Pero cómo esto sí, bueno, lo llegó al 33 por ser honoris causa, pero bueno, vamos a iniciar, vamos a retomar. Estábamos en qué es la masonería, ya vamos en grado 33 y todavía no avanzamos en esa parte. Y licenciado, bueno, adelante. Del comunismo me preguntabas. Sí. Que cómo es posible, y el licenciado Ferriz decía Pedro precisamente eso, ¿no? Que un golpe de Estado se vendría si supiéramos. En México tenemos dos grandes enemigos históricos, que es la ignorancia y un hijo de este enemigo que es la indiferencia. O sea, somos indiferentes a veces hacia nuestros problemas, pero porque carecemos de información. O sea, no estamos debidamente formados en México, no conocemos de temas. Esto, a mí me llama mucho la atención lo bien que tú lo expresabas al principio del programa. O sea, esto no nos lo enseñan en las escuelas. ¿Por qué? Porque la historia mexicana está contada por la masonería. O sea, por eso es que se pone a Benito Juárez, que fue el gran destructor de México, por eso se le pone pues como el benemérito de las naciones, por eso se le pone como un ícono, y por eso a tantos de los peores presidentes y dictadores que ha tenido el país, que han sido miembros de logias masónicas, pues se les presenta como los héroes incluso de algunas partes de la historia de México. Es la historia contada por los masones. La realidad es muy diferente. La realidad es que lo que hoy sucede, pues quien ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito la historia de México, no le sorprende. Primero que nada, Andrés Manuel López Obrador es, voy a decirlo de alguna manera, si uno conoce la historia de la política mexicana en el siglo XX, uno sabe que después de la revolución vino la Constitución el 17, termina el pleito entre grupos armados en el país y la masonería hace algo que se llamó el Pacto de los Generales. Se juntaron varios generales del ejército y literalmente se repartieron el país. Hay libros que lo cuentan. No viene así contada la historia en los libros de texto. ¿Quiénes son estos generales? Lázaro Cárdenas, que se quedó con Michoacán. Puro masón. Sí, puro masón, claro, porque todos pertenecían. Masón. Sí, todos eran masones, o sea, y estos masones se repartieron el país y, por cierto, varios de ellos fueron incluso presidentes de México, como Cárdenas, como Alemán, como Lerdo. Tuvimos la presencia de la masonería clarita en el siglo XX, en la presidencia en México durante muchísimos años, de menor o menor grado, pero eran masones prácticamente todos los presidentes de México. Tuvimos un grado 33 en la presidencia, que fue José López Portillo. Entonces, imagínense por los frutos, ¿no? De esas presidencias, pues bueno, cuando uno le reclama a los masones, y hay quien pensamos, muchos escritores, politólogos, analistas de la historia, y se dice que los masones son los grandes responsables de la tragedia mexicana, pues no se les está levantando ningún falso. O sea, la verdad es que los principios masónicos que tienen que ver con honestidad, con trabajo, bueno, pues es lo que menos han tenido, sobre todo en el tema de la honestidad. Entonces, decía yo, después de este pacto de los generales donde se reparten al país, nace que donde estaba Obregón, donde estaba Calles, donde estaban todos ellos, bueno, nace el Partido Nacional Revolucionario, que fue, digamos, el papá del PRI, que sería algo así como el abuelito del PRD y el bisabuelo de Morena, ¿no? Porque a final de cuentas, pues esa es la clase política mexicana. Un solo partido hegemónico durante muchos años. Se funda el PNR,
el Partido Nacional Revolucionario, después se funde el PRI, y bueno, pues la dictadura perfecta durante 70 años, ¿no? Fue un gobierno masón que controló el poder público en México, pero recordemos una cosa, ahora nos suena muy fuerte el comunismo, la palabra socialismo, la palabra comunismo, pero el PRI era un partido formado por las izquierdas. O sea, por algo hubo la guerra cristera en México, porque el gobierno de Calles persiguió a toda la gente de derecha. Es decir, no solamente a la Iglesia Católica, persiguieron empresarios, persiguieron a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo en que el poder, la economía, la vida pública se manejaran como la manejaron ellos, con todos los eventos que tenemos del PRIismo en el siglo XX. Ahora, el PRI se fue un poco más hacia el centro, es decir, no fue tan radical, permitió que incluso otras corrientes fueran creciendo con el paso de los años, ¿sí? Otras corrientes políticas, corrientes ideológicas, hasta que Ernesto Zedillo le entregó el poder a Vicente Fox en el año 2000, después de casi 70 años en el gobierno del mismo partido. Pero lo que sucede aquí es que entró la derecha a gobernar, gobernó 12 años, regresa otra vez el PRI, pero dentro del PRI hay muchos PRIs y había expriistas radicales, insisto, que eran de logias masónicas que son muchísimo más, yo no me atrevería a ponerle un adjetivo, pero dentro incluso de las mismas logias, pues hay diferentes corrientes y hay unos que son lo que se llaman neomarxistas. Hay unos que creen completamente que el socialismo comunismo, ellos dicen que es el nuevo socialismo latinoamericano, que no es otra cosa más que el neomarxismo desde el punto de vista filosófico como doctrina económica y política. Bueno, pues a esos pertenece Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la gente sacó a una logia masónica del poder que era Tlacomulco, que es la misma de Carlos Salinas, que es la misma de Jan González, de toda esta gente, pero dentro de las logias, estos son los peores de todos, porque estos resucitaron una doctrina, ellos pertenecen al Foro de Sao Paulo. Andrés Manuel López Obrador entró en el 18 y ellos pertenecen a un pacto multinacional donde todas las izquierdas del continente, más de 100 organizaciones, se adhieren para ejecutar en los países donde gobiernan las políticas comunistas de Castro y de el Partido Laboralista de Brasil, que fue fundado en 1990 y que junto con toda la gente de Castro, pues desde la caída del muro de Berlín en 89, fundaron el Foro de Sao Paulo en 1990, que todavía existe y a los que se adhirió el Partido Morena. Y eso la gente no lo sabe. Exacto, licenciado, es que es tanto hablar de masonería, hablar de qué tiene que ver con el comunismo, hablar con el del priismo, hablar del Foro de Sao Paulo, Foro Puebla, es tan, mira, si fueran apegados a los principios de cada una de estas cosas que estamos enunciando, sería más fácil comprenderlo. El problema aquí es que cada uno, así como los partidos políticos, establecen ciertas cosas y hacen exactamente lo que no es. Lo que no está establecido, entonces es muy confuso, muy complejo poder comprender todo esto. De hecho, quisiera que ahondáramos, por favor, licenciado, porque las personas nos están escribiendo, están participando y les agradecemos muchísimo. Vamos a leer todos sus comentarios y vamos, yo creo, a preparar otro programa, pero hoy por hoy, en este momento, dice Cristina Cabanillas, muchas gracias, Chávez. Buenas tardes, ¿se podrían ampliar sobre los grados de la masonería? Y licenciado, me gustaría también que entráramos y habláramos de lo que son las prácticas de la masonería y por qué en este momento el problema del gobierno actual, entre otros que vemos, es atacar los principios, los valores que como nación tenemos, los valores religiosos que como nación tenemos, esa burla, esa afrenta que hizo cuando la estampita, cuando detente, o sea, fue una burla a la creencia católica, a la religión. Tengo otras preguntas que le voy a hacer de golpe para que, por favor, ahora sí se vaya, como decía mi papá, en paz descanse como hilo de media. También, ¿qué tipo de rito hizo malo Manuel Andrés López Obrador al cierre de su campaña, donde materializó mediante luminarias rostros satánicos y al tomar el cargo de presidente? Sí. ¿Cuáles fueron los ritos o conjuros que efectuó junto con los brujos y chamanes que lo hicieron en conjunto con él? Así como al tomar el báculo indigenista, ¿qué significó? Y ojo, estamos respetando todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestra sí, claro, raza, nuestra sangre, nuestros indígenas, ¿ok?
También, ¿por qué el Foro de Sao Paulo? ¿Qué significa? Así como la ideología de género, la agenda de la Open Society, lo que habíamos hablado y que usted también es especialista, Sí. el tema de los abortos y las opiniones expresadas, bueno, pues decirles que las opiniones que estamos nosotros vertiendo aquí están basadas en hechos, están basados en la historia, en cosas que ustedes pueden comprobar. Perdón que lo bombardeé con tanta pregunta, licenciado, pero ándele. Bueno, vamos a tratar de explicárselo a las personas de manera muy sencilla. Hablar de los grados en la masonería necesitamos un seminario completo para poder explicarlos porque, insisto, que hay diferentes tradiciones, diferentes corrientes dentro de la masonería. Sí. Hay una corriente que es una tradición que es escocesa, hay una tradición que es francesa, hay otra tradición que es inglesa, y son muchos los grupos y los subgrupos que vienen dentro de la masonería. En México hay, insisto, muchas logias, y hay logias que son más predominantes que otras. ¿Por qué? Porque sus miembros tienen más poder político y económico. De hecho, las logias son creadas para eso, para alcanzar en el papel, sí, el poder, o sea, y el poder político, ¿no? Entonces, habría que decir que dentro de estas ramas de la masonería, por increíble que parezca, hay unas que asimismo, hay una rama que la clasificación doctrinal de esta rama de la masonería es que ellos asimismo se llaman luciferinos. Es decir, sí, y esto no es algo que les hayan puesto desde fuera, sino ellos mismos, se autonombran de esa manera. ¿Por qué son luciferinos? Y bueno, ellos tienen toda una explicación filosófica del por qué son luciferinos, porque son 33 grados y en varias de las líneas de la masonería, a partir del grado 28, ellos hacen un juramento frente a Baphomet, que es una de las imágenes con las que se representa al mal, lo que se conoce en la tradición judío-cristiana como el demonio, y hacen un juramento literalmente, y entonces ellos tienen que tomar una cruz, un crucifijo, tirarlo al suelo y romperlo, pisarlo, y entonces preferir a Baphomet y jurarle lealtad. Entonces, a partir del grado 28, en esta línea que son luciferinos, los símbolos que utilizan para ir subiendo de grados ya son símbolos que nada tienen que ver con simplemente actos de juramento o que tienen que ver con, pues, con haber escalado ciertas posiciones en el ámbito empresarial o político o económico. No. En esta línea de la masonería, ya todos los actos que ellos hacen para poder ascender de grado ya son directamente cosas que tienen que ver con sus propias creencias. Ellos creen en el arquitecto universal, es decir, no en un Dios con un nombre, sino en el arquitecto universal o en la mente universal. Dentro de su creencia, ellos se consideran hermanos entre ellos, ¿sí? Y consideran que todo aquel que no esté en la masonería, pues está lejos del conocimiento de la verdad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando uno estudia, dicho por ellos mismos, cuando ella estudia, esto que tú me preguntas acerca de los signos, pues es impresionante porque ellos toman signos del cristianismo, esencialmente. O sea, voy a dar un caso muy concreto. Para subir del grado 30, ellos toman lo que se conoce en el catolicismo como hostias, ¿sí? Como formas consagradas, hostias consagradas, y entonces las tienen que pisar para poder ascender de grado, ¿no? El pisar, literalmente. En alguna otra tradición, lo que hacen es, tienen que orinar encima de ellas, o tienen que defecar, o tienen que hacer cosas que para uno no tienen sentido y que además son grotescas desde el punto de vista de un rito para ascender, para adquirir un grado. Las declaraciones de los masones también tienen que ver con que ya en los grados muy altos tienen que ofrecer hasta sacrificios de familiares y cosas que hacen que históricamente, e insisto, ellos mismos se definen como luciferinos, es decir, ellos se consagran y consagran sus empresas y consagran sus medios de comunicación a las fuerzas en las que ellos creen, que les llaman las fuerzas de lo oculto. Pero esto, insisto, son los grados más altos de la masonería. En los grados más bajos, incluso algún masón principiante o aprendiz, pues quizás no sepa qué es lo que le espera cuando él vaya subiendo de grados. Entonces, cuando uno conoce este vínculo tan fuerte que hay entre la masonería y las cuestiones de ocultismo, de brujería, de satanismo, por increíble que parezca, aunque la masonería se dice muy intelectual, ellos creen y practican todo tipo de magias, todo tipo de rituales esotéricos, ocultistas. Por eso es que cuando llega Andrés Manuel López Obrador, que insisto es un masón practicante, pues no ha sido extraño para nadie que conoce del tema todo lo que él hace. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues
todos los ritos masónicos los lleva a cabo. Él inmediatamente consagró al país a los espíritus con este bastón, lo que tú haces mención, lo consagró a los espíritus de la tierra, que dentro de por ejemplo, del conocimiento en la Iglesia Católica, por ejemplo, dicho por los exorcistas, son demonios. Y él consagró el país en un acto público a través de un chamán, los invocó para consagrar la nación mexicana, el pueblo entero, a esos demonios. Como masón, él es totalmente congruente a sus creencias, claro, pero nosotros como lo vemos con flores y le vemos un bastón, que es el bastón de mando de los pueblos indígenas, con una serpiente enroscada en el bastón, no conocemos la simbología, pero claro, cuando se conoce de simbología esotérica, pues ciertamente las tradiciones de todos nuestros hermanos indígenas, pues son tradiciones, y tradiciones que están inculturizadas, ¿no? Dentro de lo que es la vida de los mexicanos. Pero ellos no lo hacen, los masones no lo hacen por simplemente tratar, digamos, de encontrar un símbolo que los pueda unir o identificar con los pueblos indígenas. No, ellos lo hacen porque hacen consagraciones expresas, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha sido, digamos, un masón muy abierto en esto, por eso vimos que realmente la gente le enterneció, mucha gente cuando sacó el detente y dijo, miren, con esto, pero es que lo que pasa es que se está burlando. Es una burla. O sea, ellos no creen absolutamente en nada que tenga que ver con Dios. Si alguien cree que Andrés Manuel López Obrador es una persona creyente, pues ellos creen en sí mismos. O sea, porque ese es el principio de la masonería, creer en sí mismos y en todo caso creer en las energías, en el universo, en las leyes de la atracción, en las leyes de la naturaleza, pero de ninguna manera, pues ellos comparten la creencia de un ser superior al que se le debe de rendir culto, al que se le debe de adoración y respetar a sus mandamientos. Sí. La masonería no tiene que ver con eso. Andrés Manuel ha hecho toda una serie de actos masónicos. Necesitaríamos un programa entero para poderle platicar al auditorio todo lo que ha hecho, porque él es un masón orgulloso de ser masón, donde no pierde oportunidad. Porque la gente dice, bueno, ¿por qué en México, por ejemplo, desde que entró Andrés Manuel, se está intentando legalizar con tanta fuerza el aborto? Bueno, porque la agenda masónica para todo el mundo occidental tiene que ver con la legalización de 5 puntos, del aborto, ¿sí? O sea, la despenalización total del aborto, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, ¿sí? La legalización total de las drogas, la legalización de la eutanasia, ¿sí? Y la ideología de género como política pública educativa en los países donde está gobernando la masonería. O sea, no son cosas que nada más vienen desde la ONU, sino son cosas, es la agenda que está apoyando la masonería a nivel internacional. Ahora, licenciado, en el momento en que estamos hablando de lo que se está sembrando también, por ejemplo, en los niños, estamos hablando del tema del aborto, todo, el Estado debe ser laico. Sí, así es. Entonces, y eso está, ¿dónde está escrita esa disposición? En la Constitución Política, y Andrés Manuel López Obrador no la respeta. O sea, a esto voy. Esa es una cuestión sumamente importante. Nuestra Constitución es, no quiero utilizar el término, pero sagrada. Debemos cuidarla. Es ahí. Y estos señores la han hecho pedazos, la han violado, la están haciendo a modo. Entonces, por lo pronto, el Estado debe ser laico. Si él quiere ser masón, si él quiere ser, él es libre en su vida personal, igual que todos nosotros, de hacer lo que queramos. Las decisiones. Pero si se trata de la representación que lleva o sí, obviamente, ¿no? Su personalidad como presidente de una nación, que es, estamos hablando de México, debe manifestarse en todos esos eventos de manera pública como laico. No puede estar en un lado y en el otro. O sea, está prohibido por la Constitución, para acabar pronto. ¿Cierto? Bueno, está establecido. Cierto, así es. Bueno, pero esto que no respete la separación de iglesia-estado, porque pues propiamente él no promueve una iglesia, pero sí no respeta la investidura presidencial y actúa conforme a sus creencias como masón. Eso es solamente uno de los, híjole, ¿qué te digo, Laura? De los tantísimas cosas que nosotros le podemos criticar objetivamente a este gobierno. Este gobierno no respetó absolutamente nada. O sea... Sí, perdón, licenciado, ¿por qué en este momento o en esta administración ha habido tanta agresividad y agresión y burla
a la creencia mayoritaria en nuestro país, que es el catolicismo. ¿Por qué en otras administraciones, estamos hablando de la historia, y ahí está, Sí, claro. como lo comentó, y gracias Elsie Blue, que nos dice, le da las gracias, ahorita leemos algunos de sus comentarios, Sí. es que todo esto ha venido, y hemos tenido esa libertad de credo. Nunca ha sido atacado el catolicismo como en este caso está siendo atacado, y todo aquello, no solamente el catolicismo, hay otras religiones, pero sobre todo el catolicismo en esta administración. Por otro lado, el tema de los libros de texto. Estamos viendo una agresión y una situación gravísima con los niños. Estaba viendo que están poniendo a Evo Morales como héroe. O sea, perdón. Y bueno, leo esto porque también tenemos que pasar a un video. Perdón, ¿puede creer, licenciado? Estamos a 6 minutos de cumplir la hora. No lo puedo creer, pero bueno. Gracias, Elsie Blue. Buenas noches. Gracias por esta información, licenciado Gallardo. ¿Podría, por favor, recomendarnos bibliografía para estudiar historia y política mexicana contemporánea? Sí, por supuesto. Comprender los hechos, necesitamos formación política histórica verdadera. Gracias. Y bueno, vamos, ¿le parece, licenciado? ¿Quiere comentar algo? Pasamos al siguiente video. Nada más decirle ahí por ahí, habrá quien tenga la duda. ¿Por qué? Tú decías, ¿por qué el ataque? Pues la explicación en un minuto la decimos. Andrés Manuel López Obrador, dentro de la masonería, pertenece a la misma tradición masónica que Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, o sea, los que hicieron la guerra cristiana. Este es el ala de la masonería totalmente anticatólica, anticlerical, ¿sí? Por eso es que vemos ahora no una guerra, pero sí un ataque frontal a todos los principios del cristianismo en el actuar de Andrés Manuel López Obrador, que es muy cercano a las iglesias evangélicas, pero obviamente el enemigo para él, pues es la Iglesia Católica. Por eso es que han hecho tantas cosas en política pública que van en contra de los principios, ya no digamos de la Iglesia Católica, de la nación mexicana, porque la nación mexicana tiene un sustento cultural, moral, de principios del cristianismo, de la religión. Entonces, bueno, es por eso, está gobernando, por eso ellos tienen dos santones, le llaman, Juárez y Francisco y Madero, que fueron masones los dos. De hecho, Madero era hasta espiritista. Y por eso es que AMLO siempre los evoca a los dos. Por eso es que pidió la cama de Juárez para dormir en ella, en Palacio Nacional. Porque es su gran ídolo, claro, es su gran ídolo. Y entonces, pero porque pertenecen a la misma logia masónica en la que él pertenece ahora, y obviamente fueron personas, particularmente Juárez, pues todo el destrozo que hizo en contra de la religión católica. Vaya, qué barbaridad. Bueno, vamos entonces al video, si les parece. Este video es AMLO y la Tierra Prometida. Vamos adelante. Y López Obrador se convirtió en el Moisés de la transición mexicana. El éxodo ha comenzado en las fuerzas políticas. Por una parte, una tribu llamada el Frente, donde derechas, izquierdas o lo que eso quiera decir en el mundo actual, se ponen juntos para ofrecer un cambio de régimen. Y por otra parte, el que durante muchos años vendió la idea de la honestidad, la honradez, en definitiva la limpieza, ha instalado un Jordán a través del cual usted, yo y cualquier pecador de la vida pública mexicana puede quedar limpio con solo atravesar sus aguas y apuntarse a Morena. Y al final la estabilidad, al final el matrimonio, que como organización social tal vez alguna vez sirviera, pero que en esta elección da la impresión de que el pueblo mexicano, o al menos la clase política, ya veremos el 1 de julio, ha decidido jugársela a la aventura de abrir otras puertas. Por eso, en este inicio de pretemporada, pero que ya señala bastante cómo van a ir las cosas, el PRI aparece como el partido que no termina de entender que todo su suelo se está abriendo y que la gente lo que quiere es algo nuevo, porque ya no funciona más lo de malo conocido, sino que están incluso dispuestos a dar un salto o a caballo de Anaya o siguiendo a Andrés Manuel López Obrador. Y en medio la gran pregunta, ¿qué harán después cuando lleguen a su tierra prometida? ¿Cuál es la tierra prometida de este pueblo en esta elección? Licenciado, comentarios a este material, platícanos.
Híjole, pues bueno, eso es el señor Novalón, un español, y es la situación de toda la expectativa que se tenía en México sobre la entrada en el poder de Andrés Manuel López Obrador. Y esta cuestión que vendieron tanto del cambio de régimen, ¿no? El Mesías que iba a llegar a tratar de terminar con la corrupción en México, cuando si había una persona que era el ícono de la corrupción, pues era él. O sea, y además invitó a los personajes más perversos que había en la política mexicana, incluso de gente con la que él había hablado mal durante años y años, los invitó a trabajar. Y la respuesta, bueno, pues para todo tu auditorio es muy sencilla. ¿Por qué vemos ahora nosotros esta situación del país tan caótica? Bueno, primero porque este gobierno, como ninguno, aunque todos de alguna manera tenían un cierto grado de complicidad, este gobierno es un narcogobierno. O sea, este gobierno es un narcogobierno. Cierto. Este gobierno llegó a hacer a sus cuates, a los narcotraficantes, ¿sí? A dejar que operaran tranquilamente en México, a que se sacó las manos, o sea, dejó que los cárteles, hoy México es el país más violento de la tierra, así de sencillo, y tenemos el mayor número de asesinatos que no había habido por año en México desde la Revolución Mexicana. O sea, nosotros hoy vivimos en un país extremadamente violento, y estas cifras no se han disparado como las cifras de desempleo, como las cifras de... No es por otra cosa más que por la política que ellos están instalando. La 4T, lo que este señor nunca le dijo al país, es que era la instalación del sistema bolivariano en México. O sea, era que ellos eran fanáticos, admiradores del régimen de Chávez en Bolivia y de Castro en Cuba, y querían convertir a México en el 6º país latinoamericano donde se implantara de manera definitiva desde el gobierno federal el régimen bolivariano. ¿Qué es esto? Volver al comunismo-socialismo. Esto es algo que aparentemente ya estaba superado históricamente, pues si la gente tuviera la oportunidad de conocer Venezuela, vería de lo que estamos hablando. Para tu auditorio, los venezolanos que estén escuchando. Pues, perdón, nuestro auditorio, licenciado. Nuestro auditorio, claro, o sea, es realmente, es increíble que México votó a ciegas, 30 millones de personas votaron, un voto de castigo al sistema. Claro, era un sistema, digamos, de mercado, un sistema, pues, de orden libre mercado, capitalista, como toda nación que aspira a ser desarrollada, que tenía muchas deficiencias porque en México ha habido muchísima desigualdad, pero hoy, por ejemplo, datos del INEGI, hoy tenemos 16 millones más de pobres que hace 18 meses que él entró al poder. O eso sea, es muy importante. ¿Cuántos millones de pobres más a partir 16 millones de pobres. Y un dato, Andrés Manuel López Obrador toma el gobierno cuando en las arcas el gobierno mexicano tiene en el Banco de México para respaldar la moneda 157 mil millones de pesos. Hoy, el gobierno de Morena tiene de 157 mil, tiene 4 mil millones de pesos. Es decir, para los que tenemos edad, que nos acordamos de la crisis del error de diciembre, ¿no? En el 94 y de todo eso y del Fobaproa. De mucho antes, licenciado. Bueno, nada más imaginemos que hoy el gobierno mexicano está a punto de no tener reservas para poder garantizar el peso. Podríamos volver a sufrir una devaluación estrepitosa. Claro, que todo el desastre que se va a venir económicamente, porque desafortunadamente lo están provocando. O sea, nosotros, los que nos dedicamos a analizar un poquito, a seguirle la pista al gobierno federal, pues entendemos que había que terminar con la estructura funcional económica del país. ¿Por qué? Precisamente porque son socialistas. O sea, aquí hay que generar más pobres y pobres que voten por ellos. En México, quien corre grave riesgo es la clase media y la media alta. Ya no quiero decir la clase alta. O sea, va a haber un éxodo de mexicanos si este gobierno continúa. ¿Por qué? Insisto, no es que uno le tenga mala fe, es que ellos son muy congruentes. Si la gente supiera lo que es el Foro de Sao Paulo y cuáles son los acuerdos a los que se llegan ahí, y que el partido Morena se obligó a cumplir con los acuerdos del foro. De hecho, hay un discurso escandaloso de Jacob Polewski, la líder del partido Morena en ese momento, donde fue
y bueno, leyó una carta de 25 puntos donde en La Habana, Cuba, en el año 2018, ella fue y dijo cuáles eran el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar la presidencia, a qué se comprometía. Bueno, es un espanto. O sea, son 3 etapas, ahorita ya estamos en la segunda, y bueno, ahorita estamos en la etapa de destruir la economía pública, estamos en la etapa de empezar a dar dádivas a diestra y siniestra, de tomar todo el dinero del presupuesto y que el presidente tenga para manejar ese dinero y empezárselo a regalar a las personas que no pagan impuestos, y muchos de ellos no tienen trabajo, y no porque no lo hayan perdido, sino porque no lo buscan. Entonces, ese es el régimen comunista, que en otros países ha tenido otro nombre, en Argentina el kirchnerismo, Ortega en Nicaragua, en cada país Evo Morales en Bolivia. O sea, nos estamos enfrentando a la escuela de la secta de los dictadores en Latinoamérica, que tienen su tratado internacional, por decirlo de alguna manera en términos jurídicos, en el Foro de Sao Paulo, y que han venido a cumplirlo a México. Esto es, y obviamente pues son ateos, son anticristianos, van en contra del libre mercado, y bueno, pues son países que dejan en la ruina total por el sistema económico y político que quieren aplicar en nuestros pueblos, pues dejan en la ruina a una nación rapidísima. En lo que en 18 años se había logrado de estabilidad, incluso desde el gobierno de Ernesto Zedillo, 24 años, pues se acabó en año y medio. Las pérdidas hoy son escandalosas. Andrés Manuel López Obrador, nada más en el ramo 23, en uno de los ramos económicos donde maneja las partidas presupuestales que el presidente de la República maneja discrecionalmente, ha metido 950,000 millones de pesos de todos los recortes que ha hecho y de todas las cantidades que ya estaban etiquetadas que no se han ejercido. Ha metido más de 900,000 millones de pesos que no quiso entregar para los empresarios en la pandemia y que los están guardando para empezar a repartir dinero, a regalar, para comprar votos el próximo año. México entró al sistema comunista. O sea, esta es una tragedia. Para quien lo vea desde el punto de vista de los principios del catolicismo, la propia Virgen en Fátima en 1917 condenó las prácticas de la Unión Soviética con el comunismo y dijo que iba a esparcir sus errores por el mundo. Pues bueno, nos tardaron un siglo, pero ya llegaron a México de manera viva y eficaz, y aquí están las prácticas del comunismo en México. Desde el punto de vista político, es un sistema, económico, es un sistema totalmente fracasado, y desde el punto de vista social y ético, evidentemente es un sistema de gobierno que no podemos tolerar, sobre todo porque no tiene nada que ver con estos puntos del principio del programa, la identidad mexicana. O sea, los mexicanos en un gran sentido no toleramos, ni consentimos, ni estamos de acuerdo con nada de las políticas de Manuel Andrés López Obrador. O sea, no solamente en la parte del aborto, de la eutanasia, de los... yo oía a un miembro de Morena hablando de que, bueno, esta nación iba a ser que dentro de la 4T, él daba una declaración y decía, esta transformación tiene que ver hasta las fibras más hondas del país, y decía, desde el cambio transexual en los niños a partir de los 8 años, hasta el cambio de conceptos de cómo nos vamos a referir a la economía. Efectivamente, o sea, es la destrucción. Recordemos a las personas que escuchan, todos los países donde se aplica esta ideología, todos neomarxistas, los comunistas, ellos quieren destruir la vida, la libertad, la propiedad y la familia. Y sería muy conveniente que nuestro auditorio investigara por qué quieren destruir cada uno de esos 4 pilares: la vida, la libertad, la propiedad y la familia. ¿Por qué la quieren acabar? Porque en un país de pobres y de ignorantes es fácil gobernarlos, como en Cuba, durante tantos años. Entonces, Andrés Manuel López Obrador piensa quedarse por muchos años en el poder, y si no, dejar a Marcelo Ebrard en su lugar, ¿no? Pero, claro, pero hoy nos gobierna lo peor de México, y nuestro auditorio tiene que saberlo. O sea, no es ni siquiera el nuevo PRI, como mucha gente dice, ¿no? Mucha gente dice, bueno, no, es lo peor de la clase política mexicana, y es lo peor de la masonería mexicana. O sea, porque hay personas que en el auditorio nos pueden escuchar, y hay masones que son masones conservadores, que hoy están totalmente enfrentados con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Sí, claro, hasta los propios masones, nosotros lo vamos a ver. Es que el tema de la masonería, y yo creo que aquí, y muchas gracias
Cuauhtémoc, Isaac, por favor, continúen con una saga de varios programas para poder extender el tema que es vasto, para difundirlo y llega esta valiosísima información a todos los fieles católicos que han ignorado tanto y por tantas generaciones. Muchas gracias por tu mensaje. Yo creo que, licenciado, no sé, a mí me gustaría muchísimo que pudiéramos intentar darle continuidad a esto, porque aquí nos podemos dar no sé cuánto tiempo más, yo no tengo mayor inconveniente, no sé cómo esté su agenda, la de las personas que nos siguen, pero esto nos da para mucho tiempo más, porque además esto no se trata de sacar un programa por sacarlo, porque ni el licenciado, ni el equipo que nos está apoyando, ni su servidora, estamos aquí para generar seguidores, eso se los aseguro. Gracias a todos ustedes que nos siguen, gracias a los que se han sumado, de veras los valoramos mucho, pero ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es hacer llegar el mensaje, concientizar. Esa es la manera en que queremos aportarle nosotros a nuestro país. Esa es la manera en que nosotros queremos ayudar, generando todo ese tipo dando a conocer toda esta información que es valiosísima. Usted comentó algo que quiero retomar. Usted dijo, si la gente supiera, pues vamos enterándolos, licenciado. Vamos enterándolos. Si la gente supiera, vamos enterándolos, vamos haciéndolo. También quisiera yo ver, de esos 129 millones de mexicanos, los 70 millones votaron por malo. Bueno, ya en el voto directamente en urnas, 30 millones fueron para Morena. O sea, 30 millones fueron para Morena, perdón, y gracias por la corrección. Sí. 30 millones. ¿Qué pasó con todos los demás? Tenemos que salir a votar, señores, en conciencia y entender que votar por Manuel Andrés López Obrador o por Morena es votar por todos estos principios que para mí suenan a finales, por todas estas cosas que van incluso en contra de lo que nos ha hecho nación, de todo lo que nos ha dado una identidad como nación. De lo que nos sustenta, Laura, porque en México ha habido mucha corrupción, pero por ejemplo los valores familiares son los que han sostenido a la nación mexicana, o sea, y somos reconocidos en el mundo por eso. Sí. Que eso es lo más importante, o sea, por los valores que tenemos. El problema es el sistema político que hemos tenido. El sistema económico no ha sido el adecuado. Tú date cuenta, tú estás en la Unión Americana. Los mexicanos llegan a los Estados Unidos y son ejemplo de tantísimas cosas, de disciplina, de trabajo. El problema no es la persona, el problema es el sistema. Entonces, una clase política como la mexicana que está corrompida, ahorita a mí me llama mucho la atención los comentarios del auditorio, bueno, imagínense, el gran enemigo de México no es ni este personaje en la presidencia, ni un partido, es la ignorancia. O sea, el gran enemigo de México sigue siendo la ignorancia. Simplemente yo me ubico, ¿no? Mucha gente escribe y, bueno, hace alusión a la fe católica. Pues, por ejemplo, está desde hace 2 siglos condenado en la iglesia por media docena de papas la masonería y están excomulgados los que la apoyen y los que participen en ella e incluso los que voten por ella. O sea, es una ignorancia tan fuerte la que tenemos. Yo les digo, la gente en la iglesia, por ejemplo, cada quien en su credo, pero en el cristianismo, todo el mundo cristiano, nunca han leído la Biblia. Los mexicanos nunca hemos leído nuestra Constitución tampoco. Entonces somos ignorantes en los aspectos civiles y somos ignorantes en los aspectos morales conforme a las creencias de nuestra fe. Entonces, esto es un enemigo a vencer, pues todo lo que podamos hacer para difundir. Yo aplaudo mucho a un comunicador como tú, que tiene un auditorio tan grande en los Estados Unidos y que bueno, poder llegar a todos nuestros hermanos allá. Imagínense, la gente que está en los Estados Unidos aporta 35 mil millones de dólares en remesas al año a México. Es 3 veces más el Producto Interno Bruto del país. Entonces, y esa gente, todos nuestros hermanos que están allá, no tienen información suficiente, creerán por lo que vienen los medios, que este ciudadano que está en la presidencia de la República es un hombre que llegó con buena intención. Es mentira. Andrés Manuel López Obrador llegó engañando a la población mexicana, diciendo que él no iba a expropiar, que no iba por la reelección, que iba por la economía de libre mercado, que iba a respetar. A estas alturas ya sabemos que todo era mentira, absolutamente todo. Entonces, aquí no tenemos que celebrar, lo que tenemos que hacer es convocar, dar a conocer para que la gente salga. Yo sé que cuando digo esto, hay mucha gente en nuestro auditorio que le va a sorprender porque hay veces que dice, pero qué barbaridad. ¿Será cierto, por ejemplo, que un católico esté excomulgado cuando vota por alguien, por un masón en el poder? Sí, es cierto. O sea, es cierto.
Es que también dice que Dios protege al inocente, licenciado, pero hoy nos estamos enterando que todo lo que está promoviendo Morena va en contra de la religión que la mayor parte de los mexicanos profesamos. Si voto por Morena, estoy yendo en contra de lo que yo creo, más bien estoy yendo en contra de lo que mi fe, más bien mi religión me establece, ¿cierto? Hay gente en Morena que es gente que yo te aseguro, Laura, que tiene buena intención. Ahí está la senadora Lili Telles, que renunció a Morena precisamente por estos mismos temas que estamos hablando. O sea, el punto aquí es que Morena tiene una plataforma de principios, está adherido al Foro de Sao Paulo, y quien apoya este gobierno está apoyando el narcotráfico, está apoyando el aborto, ¿sí? Está apoyando la ideología de género, yo cuando le digo esto a la gente, en las conferencias, a los lugares donde uno iba hasta antes de la pandemia y ahora donde podemos transmitir, pues la gente se manifiesta y dice, evidentemente no están de acuerdo, pero tenemos que ser congruentes. O sea, la información nos sirve para eso. Lo que no hemos visto en este gobierno. Porque sí, ellos son... ¿Qué me dice, licenciado, de ayer o antier, ¿no? Que se recibió la hija de la secretaria de Energía en una carrera de ¿qué? De sustentabilidad, y la señora le acaba de dar en la torre bueno, en fin, adelante, licenciado. Bueno, ellos resultaron muy hipócritas porque lo que le dijeron a la opinión pública y más lo que él le dijo durante 18 años en campaña que duró a la gente, resultó que cuando llegó al poder, él fue un muy buen opositor, porque criticar cualquiera, pero gobernar no cualquiera. Entonces, eso fue lo que le pasó. O sea, se le cayó toda esta máscara que tenía de hombre decente, invitó a las peores ratas de México, las invitó a asesorarlo y a hacer negocios. Morena se convirtió en una cloaca de partidos, licenciado. Así es, se convirtió en lo peor, recogió lo peor de los partidos, y tenemos un video aquí preparado donde la secretaria de Finanzas de Morena presentó su renuncia, pero esto no le dan publicidad a los medios, ¿no? Finalmente, muchos medios... ¿Vamos a ese video? ¿Gustan que vayamos a ese video? Lo vemos de una vez para comentar, claro que sí. Perdón que interrumpa. Lo que pasa es que vamos. Alicia, gracias por comunicarte. Rodrigo Gómez, ¿dónde puedo fundamentar todo lo que está diciendo el licenciado? Alicia, no? Muchas gracias, un abrazo. Armando Monroy, muchísimas gracias por estar con nosotros de manera especial. Nena Martínez, gracias por haber hecho este programa. Yo creo en todo lo que dice el licenciado. Vamos entonces a este video y regresamos a comentarlo, ¿les parece? Y vamos a continuar. Yo actualmente soy secretaria de Finanzas por Morena, soy también consejera estatal y obviamente militante. Hoy quiero hacer pública mi renuncia, no quiero pertenecer más a ese partido. Pues estaba en este proyecto porque creí fielmente que íbamos a deshacernos de la mafia del poder. Desgraciadamente, la elección de los candidatos, la selección más bien, fueron personas que han sido desechadas de otros partidos. A mí no me va a engañar un partido que ha traído personas nefastas, personas corruptas, personas rateras, expanistas. Ahora los malos del PRI se fueron a Morena, y no estoy mintiendo. Los enemigos de México, o como los llama alguien, ya saben quién, los de la mafia del poder, son los que dirigen a Morena. Y no lo digo porque lo pienso, lo digo porque lo he vivido. El tiempo me ha demostrado que Morena no era lo que creía, Morena no era lo que esperaba, y de verdad me siento decepcionada. Personas corruptas, personas rateras, expanistas, ahora los malos. Bueno, les dijo de todo menos santos. Así es. Increíble y qué valiente, porque también yo quiero aquí hacer rendir un pequeño homenaje a la memoria de alguien que la verdad no desconozco cómo fue su carrera, pero lamenté mucho la manera en que se dieron las cosas. El famoso abogado del pueblo, este joven que fue amenazado, él era parte de las bases de Morena, él ayudó a que Morena se colocara en el poder, fue así de esos, un luchador fuerte de Morena. Y lo que sucedió, él se dio cuenta de todo esto igual que la persona que acabamos de escuchar y dijo, con permiso, pues recibió amenazas, las hizo públicas, lo denunció, búsquenlo en internet y creo que por ahí ya lo bajaron, busquen en la red al abogado del pueblo y verán que no estoy mintiendo. Lo amenazaron, cumplieron su amenaza y él en el hospital, lo recuerdo muy bien, en un video con una sonda nasogástrica, culpó abiertamente a Manuel Andrés López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de ese atentado. ¿Y qué creen?
lamentablemente murió. En paz descanse el abogado del pueblo, que fue muy valiente, y yo creo que así muchos van a irse dando, y de veras qué terrible. Esta guerra a lo mejor no va a ser mucho de balazos, que sí, yo también lo creo, lamentablemente, ha sido de este tipo de cosas, de desapariciones y de gente valiente que ha salido a dar la cara, y a este señor lo dejaron morir. Digo, no lo balacearon, acaba en el hospital, lo denuncia nuevamente, lo culpa y lamentablemente fallece. En paz descanse. Qué triste. Vamos a ver el siguiente video, si les parece, y nos comprometemos, licenciado, no sé cómo esté su agenda, pero podríamos seguir con esta saga, podríamos continuar con esta serie de programas para poder seguir. Sí, cómo no. Ciudadanía. ¿Sí? Sí, cómo no, con mucho gusto. Me encanta la idea y muchas gracias. Ahorita volvemos y les vamos a dar también esas referencias que estaban preguntando en qué estamos sustentando todo esto para que vean que no estamos hablando al aire. Vamos con este otro video, adelante. Todo se precipitó, las dudas se dispararon, la 4T se colapsa, no sabe gobernar. Economía, seguridad, salud, educación se vienen abajo. La velocidad es aterradora, pero quizá lo más grave es el colapso ético. La mentira. Cuando un gobierno es sorprendido mintiendo, la legitimidad se desmorona. Comenzaron mintiendo y siguen haciéndolo. No existían los 500,000 millones de pesos, pero lo repitieron hasta el cansancio. Mintieron porque no hay la voluntad de transparentar las compras públicas. Hoy proliferan las asignaciones directas. Mintieron con los logros efímeros del huachicol. Mintieron con la disminución de la violencia. Mintieron diciendo que no había desabasto de medicinas. Mintieron con la viabilidad de 2 Bocas Santa Lucía. Mintieron con las cifras del superávit fiscal y de la producción petrolera. Mintieron con los logros de sus programas sociales. Mintieron inventando casos de corrupción que nunca demostraron, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil. Mintieron burdamente con las cifras de la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Mintieron con la designación de la presidenta de la CNDH. La mentira como forma de gobierno los llevó a esta crisis en la peor condición. El engaño. Cuando un gobierno engaña, parte del supuesto que la población es oligofrénica, tonta o estúpida. Por supuesto no lo es. Engañan con las consultas como forma de decisión. Engañan, pues son una farsa. Engañan, pues no representan nada y lo saben. Pero la farsa se les cayó con el caso de Constellation Brands. Ahora el mundo sabe de qué están hechas las consultas, sabe del engaño en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y por ello estará de nuevo en la agenda, porque proviene de una farsa. Engañaron al evadir hechos tratando de imponer la agenda nacional desde la mañanera, fracasaron. La rifa del avión fue un engaño burdo. Engañaron con las cifras de los migrantes y su condición. Engañaron o lo intentaron con la revocación de mandato en año electoral. Engañaron con los permisos del Tren Maya. Engañaron porque las subastas no ayudan en nada a unas finanzas públicas que están contra la pared. Engañaron con su profundo respeto a la ley, pues han sido 18 meses de triquiñuelas, entre ellas una reforma al sistema de justicia que se quedó sin autoría, pero que coincidía en las amenazas a las libertades individuales. El liderazgo se colapsa porque las mentiras y los engaños tienen patas cortas, no llegan lejos. Se colapsa porque incendiaron una sociedad que está mucho más organizada e informada de lo que imaginaron. Una sociedad que sigue las compras públicas, las licitaciones a modo, las cifras económicas y sociales. Una sociedad que pregunta y descree de la palabra presidencial, el gran instrumento de mentira y engaño. Ciudadanos que se bajan de los aviones donde viaja el presidente, que exigen que se tome la temperatura antes de abordar. Se colapsa porque hablar desde la rumorosa de los daños estéticos de la energía eólica en plena crisis sanitaria es patético. Se colapsa porque esa sociedad hoy, ante las mentiras y engaños, está más alerta que nunca. Se colapsa porque pensaron que las redes sociales eran territorio exclusivo de la 4T, mostrando su desprecio hacia los ciudadanos libres. Las perdieron. Se colapsa porque creían y vendían la idea de que la popularidad del gran líder era estable e intocable, y hoy cae en picada. Estamos en otro país y no lo entienden. Fueron esperanza, hoy son referente de hipocresía. El ridículo presidencial a nadie beneficia. Las mentiras y los engaños se toparon muy rápido con un México
que hoy los denuncia. Ahora, ante el colapso y la debilidad opositora, es la sociedad la que debe asumir el liderazgo ético con información e ideas. Es verdaderamente impresionante y aquí queremos también reconocer la voz y bueno, no sé si por ahí está la referencia de don Ciro Gómez Leiva. Es una nota una cápsula que elaboró don Ciro Gómez Leiva. Yo quisiera aquí recomendar, sugerirle a las personas que nos siguen y que intenten sumarse a los grupos en los que ustedes confían. Ojo aquí, hay muchos grupos creados por la misma Morena que han sido creados para dividirnos. Revisen muy bien quiénes son los que están al frente de estos grupos. No crean que porque ven muchas personas en un grupo en internet, este es el bueno. No. Yo les puedo recomendar Frena. Les puedo recomendar que sigan al señor Gilberto Lozano. Les puedo recomendar que sigan al Congreso Nacional Ciudadano, que sigan a Somos México, que sigan a las personas católicas. Acérquense a las iglesias, acérquense a esas personas que están evangelizando. Acérquense, hay muchas personas que dicen, ¿yo qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo yo hacer? O sea, están desesperadas buscando qué hacer. Súmense a otros grupos, pero sí revisen quiénes son los líderes de ellos para que vayamos haciendo cada vez la bola de nieve más grande. Adelante, licenciado. Laura, yo quisiera darle respuesta a personas que han hecho preguntas. Alguien preguntaba cuál era en concreto, en pocas palabras, la finalidad del Foro de Sao Paulo. Para puntualizarlo, el Foro de Sao Paulo fue creado para instalar y perpetuar dictaduras comunistas en Latinoamérica. Es para eso. O sea, el foro fue creado para extender el sistema político-económico de Cuba hacia otras y que de alguna manera Lula también metió en Brasil, para extenderlo a diferentes naciones del continente. Esa fue la finalidad, asesorar a partidos, organizaciones, grupos que en el poder en diferentes países del continente pudieran instalar el comunismo como sistema de gobierno. Esa fue la finalidad del foro. Y alguien preguntaba y decía, bueno, ¿en qué nos afecta a nosotros que Andrés Manuel López Obrador sea masón? ¿Sí? O sea, ¿en qué nos afecta eso? Que él sea masón, pues, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, la misma persona preguntaba que cuál es el objetivo de la masonería también. Comienzo por esta última. El objetivo de la masonería fundamentalmente es descristianizar a los pueblos. O sea, acabar con la fe católica, acabar con toda la creencia que se tiene en la fe católica. ¿Y por qué digo en la fe católica? Porque históricamente son sus enemigos. O sea, ellos se han declarado enemigos abiertos de la Iglesia durante siglos. La finalidad que persiguen es, en palabras de Bosco Abascal, en México en concreto, es hacer apóstatas. Y de alguna manera la masonería lo ha logrado. La separación Iglesia-Estado fue un paso, pero después ha venido una lucha por tratar de terminar con la cultura católica. Nosotros recordemos nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros crecimos con muchos signos de identidad católica. Realmente la Iglesia era parte de nuestra vida. Pregúntenle hoy a los jóvenes si es parte de su vida. Evidentemente que no. Y no es simplemente un cambio cultural. Esto obedece a un plan específico. ¿Por qué nos afecta que él sea masón? Pues simplemente porque él sirve a los intereses de la masonería y no a los intereses del pueblo mexicano. Así de sencillo. Porque él obedece las líneas de trabajo, de gobierno que la masonería establece, las agendas que nada tienen que ver con la agenda de ver por los pobres, como él decía, ni mucho menos por tratar de volver a México una nación próspera. Y en mi último comentario, pedían fuentes, alguien comentaba sobre las fuentes, de dónde pueden consultar. Bueno, si la persona es católica, yo le diría, le presentaría yo a la Virgen de Fátima y las apariciones de Portugal. Esa es nuestra fuente primaria, directa, ¿no? Me di cuenta por aquí en los comentarios que una buena amiga, una compañera de lucha, Brenda del Río, lo referenciaba. Sí. Brenda, con toda razón. O sea, en Fátima encontramos, pues, el origen, digamos, la explicación desde el punto de vista espiritual, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. El socialismo, comunismo, no es simplemente un régimen económico, de eso podríamos hablar en otro programa, ¿no? Por eso el doctor Bosco Abascal tiene por ahí una conferencia que se llama La Secta del Peje, porque si ustedes platican con la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador, se van a dar cuenta que son feroces.
O sea, la actitud que tiene son violentísimos. Es decir, pareciera que no se puede discutir, pero es que esto tiene muchas causas. El hecho de que 30 millones hayan votado por él no es solamente porque fue un voto de castigo contra el sistema, o contra el PRI o contra el PAN. No solamente es eso. Se está abusando de la ignorancia de la gente. A Andrés Manuel lo llevó el voto de los jóvenes al poder. Y entonces, cuando nosotros preguntamos si los que ahora son denominados millennials y centennials, ¿qué saben de comunismo? ¿Qué saben de socialismo? ¿Qué saben de Foro de Sao Paulo? La respuesta es nada. O sea, nuestros jóvenes no tienen cultura política, era el tema de este programa, o sea, tratar de generar cultura política, conocimiento de la historia y de la realidad del país, no desde una ideología, sino no desde una postura para tratar de convencer, sino evidenciando simplemente pues que lo que hoy se vive en México, esta 4T, no es simplemente un cambio de régimen desde el punto de vista político o económico, es mucho más allá. Y mi mejor recomendación para toda la gente, para quien quiere ponerse a estudiar, alguien preguntaba sobre historia real, es decir, dónde pueden aprender, dónde pueden irse a fuentes confiables de la verdadera historia de México. Pues yo tengo el orgullo de que sea mexicano, igual que todos nosotros. El doctor Juan Bosco Abascal Carranza es realmente un historiador muy notable, que nos puede platicar en sus libros mucho de la verdadera historia de México, es decir, la historia de México no contada por masones, por la masonería, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues quería, perdón, Laura, quería dar respuesta a algunas personas. No, bien hecho, porque... pues yo aquí también estoy viendo preguntas y todo, porque pedimos al público, a la gente a la que mandamos la capsulita de promoción para que se conectaran, que participaran, no crean que no podemos estar nosotros ahorita en un programa de televisión, digamos, en el que la conductora o el conductor está leyendo las llamadas o las preguntas, porque entonces limitaríamos mucho la información que el licenciado nos puede comentar. Sin embargo, sépanse que vamos a leer todas y cada una de todos sus mensajes, lo vamos a hacer. Todo esto se queda en las redes, denle, compartir. No sé, licenciado, y me gustaría, pues, tomándole la palabra, si pudiéramos seguir con todo esto, podemos armar y proponer una saga, como dijo por aquí alguna de las personas que estuvieron abiertas sí, ¿cómo de no? programa con esta finalidad, seguir, y no es atacar a la masonería per se, conste, es entender lo que es y que cada quien tome su decisión, ¿sí? Pero no podemos estar votando, dándole nuestro voto de confianza a alguien que está guardando una doble cara, o triple o cuádruple. Entonces, ¿qué le parece, licenciado? ¿Podemos continuar? Sí, cómo no. La semana que entra, el martes, claro que sí, la semana que entra. En vivo. En vivo, claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues ya saben, el martes, la semana que entra a esta hora, ¿les parece bien? A las 8 de la noche, tiempo, hora central de México. Nos volveremos a conectar en vivo. Háganos saber sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Y algo más, licenciado, que usted quiera agregar. La gente están contentos, quieren seguir sabiendo de esto. Muchas gracias, licenciado. Me da mucha emoción. La verdad es que sí nos hace falta. La verdad es que yo el único mensaje que me permitiría darle a todo el auditorio es, adelante. Hay un principio que yo siempre comparto al final de las conferencias y es las tres cosas para las cuales venimos en la vida, ¿no? Conocer, amar y servir. Si no conocemos, no podemos amar nuestro país. O sea, tú no puedes amar a alguien si no lo conoces. Y obviamente, si no lo amas, no le puedes servir. Entonces, si queremos nosotros servir a México, si queremos nosotros servir a nuestras familias, si queremos nosotros hacer algo, cumplir con nuestra misión de vida, hacer algo bueno con nuestra vida, tenemos que conocer. Ese es el principio. Nadie puede amar a quien no conoce y nadie puede servir a quien no ama. Entonces, vamos por pasos. Lo primero es conocer. Nosotros estamos enamorados de México. Todos los que estamos aquí amamos nuestro país. Somos una de las naciones donde la gente más ama a su patria, más ama a su tierra, a sus familias. Y esto tiene que ver con una bendición de Dios muy grande sobre todos nosotros, pero tiene que ver en mucho con que ese amor debe de convertirse en actos, en una acción concreta para tratar de, pues, obras son amores y no buenas razones. O sea, tenemos que demostrar nosotros ese amor
a través de actos concretos. Estamos de paso en este mundo y hay que aprovechar el tiempo para hacer lo que nos corresponde lo mejor posible. Ese es nada más el mensaje y bueno, nos vemos dentro de 8 días entonces con todo el auditorio. No, el martes. El martes nos vemos. El martes, el martes, ya, y ya nos dijeron Omar Pérez, gracias, Leti Ruiz, muchas gracias, Lina Galván, Marta Gómez, Pancholín, muchas gracias. ¿Cuántas personas hay pendientes? Con el compromiso de leer todos sus mensajes, con el compromiso de trabajar con el licenciado sobre esos mensajes y seguir con esta serie de programas para intentar ofrecerles a ustedes más información, repito, toda sustentada. Vamos a dejar las referencias aquí en el video, digo aquí en la página, para que todo lo que se dijo aquí sepan que a dónde pueden seguir consultando. Licenciado, muchísimas gracias. De veras agradecemos mucho el favor de su participación y nos vemos, primero Dios, el martes a las 8 de la noche en vivo, tiempo, hora central de México. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, licenciado, una vez más. Dios me lo bendiga. Gracias a todos, donde quiera que se encuentren. Nos vemos en vivo el martes.